Vamos a hablar ahora sobre la falsedad en documentos. La falsedad en documentos es un delito contra la fe pública. Para eso tenemos que analizar que, digamos, los documentos eh, son instrumentos ya sean declarativos o demostrativos. Eso es lo que dice el Código General del Proceso al abrir el esquema de qué son los documentos. Los documentos pueden ser planos, escritos, contratos, mensajes de datos, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico. También puede ser videos o pueden ser grabaciones. El Código General del Proceso estableció que todos ellos tienen facultad de ser documentos. Y como son documentos, vendría entonces la situación. ¿Cuál es su papel? Su papel es demostrar una declaración o demostrar un hecho. Entonces, una declaración significa que la persona realiza una afirmación o acepta una oferta o suscribe un contrato a través de un documento. En un documento una persona puede decir sí, acepto la oferta, compro este producto. También puede, digamos, plantearse que no está de acuerdo con determinada situación o deja claridad o deja constancia de algo con lo cual no se encuentra de acuerdo. Entonces, los documentos implican primero las declaraciones de la persona, es decir, hay un tema que es la libre autonomía de la voluntad de las partes. Esta, este es un derecho que tienen todas las personas y en ese orden de ideas cuando hacen o ejercen ese derecho de la autonomía de la voluntad de las partes implica la creación de derechos y obligaciones y esa creación de derechos y obligaciones por regla general está establecido en documentos. Y nosotros los abogados planteamos que en efecto la mejor manera de que las declaraciones queden como constancia es a través de documentos escritos o a través de documentos electrónicos. El Código General del Proceso también llega y genera, digamos, la situación de que los documentos no solamente son los escritos, sino también pueden generarse documentos virtuales. Esos documentos virtuales tienen que ver con el avance de las tecnologías y en el sentido de que hoy y en la mayor parte de nuestras actuaciones nos estamos basando en documentos virtuales, mensajes de chat, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos institucionales, personales, etcétera. Siempre estamos mandando declaraciones a través de esos correos y de esos mensajes, de esas formas. Pero también los documentos pueden ser videos en el cual, digamos, si alguien se estrella, pues encuentra que puede hacer un video sobre cómo quedaron los carros, cómo estaba la persona herida, cómo está, digamos, dónde fue el lugar de los hechos y le toma fotos o toma un video sobre eso. Eso también son documentos y esos documentos también tienen plena validez siempre y cuando se compruebe la originalidad. ¿Qué es la originalidad? Y eso es lo que plantea, digamos, el Código General del Proceso, que es de dónde viene, quién creó el documento y con qué efectos se creó el documento y de dónde proviene ese documento. Entonces, cuando se garantiza esa originalidad del documento, entonces ahí está la validez de lo que ese documento prueba. Ahora bien, entendiendo, digamos, todas estas, digamos, estas concepciones, viene el otro concepto que es documento público y documento privado. El documento público es aquel que realiza una autoridad pública en ejercicio de sus funciones, de, ya sea de carácter permanente o transitoria. Es decir, cada vez que alguien esté ejerciendo una función pública y emita un documento en virtud de esa función pública, pues entonces se está hablando de
un documento público. Entonces las funciones públicas pueden ser de carácter permanente, como lo sería un juez, o de carácter transitorio, como lo sería un conciliador o un árbitro en un arbitramiento o un perito dentro de un proceso judicial que ejercen función pública de manera transitoria. Entonces, esos son los documentos públicos. Los documentos privados son todos los que realizamos todas las personas con el objeto de crear una prueba. Pero ¿una prueba de qué? De una declaración o de un suceso. Eso es lo que se establece como el fin de un documento. Ahora, el Código General del Proceso establece la manera como se contradicen esos documentos. Los documentos una prueba y está sometida al derecho de contradicción. Uno puede controvertir un documento de dos maneras, desconociéndolo o tachándolo de falso. Y cuando estamos hablando de desconocerlo, quiere decir que ese documento no fue firmado por mí, no tiene mi firma, no es un documento creado por mí. El documento fue enviado de otro correo que no es el mío. El documento fue creado de otro teléfono que no es el mío y yo puedo desconocer ese documento. Lo que estoy diciendo es, ese documento no me puede ser oponible porque ese documento no proviene de mí. Lo otro es la falsedad, la tacha de falsedad. Resulta que puede haber un documento eh, creado y aportado a un juicio o a un proceso administrativo, etcétera, pero yo puedo tachar ese documento de falso. ¿Y cómo puedo tachar ese documento de falso? Ya sea porque no corresponde a las calidades propias de ese documento o sencillamente el documento no dice lo que realmente pasó o no corresponde con la realidad. Entonces ahí es donde viene el derecho penal eh, a ajustar esos conceptos de qué es la falsedad. Y en el Código Penal tenemos tres tipos penales de falsedad de documentos. Está falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. Entonces, cuando estamos hablando de falsedad material, estamos hablando de que todo el documento se creó de manera falsa. Estamos hablando de una cédula que no tiene las características propias de un documento que es la cédula, el pase, la libreta militar. Todos esos son documentos públicos que pueden ser falsificados, sí, y cuando se determina que no cumplen con las condiciones mínimas de un documento de tal calidad, pues se entiende que hay una falsedad material. Igualmente, por ejemplo, en una escritura pública, cuando en una escritura pública llega un personaje, la copia, los formatos y trata de hacerlo lo más parecido a una escritura pública, pero cuando se hace el examen documentológico, llega el perito y dice, esta no es una escritura pública porque no contiene los mínimos de los sellos, ni tampoco los mínimos de los márgenes, ni tampoco las características mínimas de una escritura pública. Entonces, para esa falsedad material existe un perito que se llama ¿cómo es? El perito documentológico, que es aquel personaje que analiza las características de un documento original y lo compara con el documento tachado de falso. Cuando estas características coinciden, entonces el documento no es falso, sino que es un documento verdadero. Pero cuando esas características mínimas no coinciden, pues entonces se queda como este documento falso y el perito tiene que establecer cuáles son las digamos las características que no cumple y por lo cual se debe entender que ese documento es falso. Por otro lado está la falsedad ideológica. La falsedad ideológica tiene que ver con el contenido del documento, de lo que está declarando, de que si lo que está declarando es verdad o no es verdad. Ponemos un ejemplo. Alguien quiere eh, realizar una sucesión y le dice a
le dice al notario, dice, bueno, mire, voy a hacer una sucesión, pero yo tengo dos hermanos y resulta que no los quiero incluir dentro de la sucesión y voy a declarar que esa sucesión solamente el único heredero soy yo. El notario dice, listo, vamos a hacer la sucesión así, hacemos los oficios, como nadie va a contestar, pues entonces corremos la escritura pública. Entonces se corre la escritura pública, se le adjudica la herencia a ese único personaje y después aparecen los otros dos hermanos y de qué pasó, por qué no nos incluyeron dentro de la sucesión y colocan una denuncia penal. Esa denuncia penal tiene que ser eh, una denuncia por falsedad ideológica en documento público. Es decir, el documento cumple con las características propias de una escritura, pero lo que se declara dentro de esa escritura es falso y por ser falso entonces hay una falsedad ideológica. Lo otro es la obtención de documento público falso. Aquí la situación es la persona no crea el documento falso y el servidor público no crea el documento falso. Aquí lo que estamos hablando es que la persona engaña al funcionario público para obtener un documento falso. Entonces, da mal la información. En el caso, por ejemplo, de la sucesión, declara por mutuo propio que él es el único heredero y que no conoce a más, pero sabe que tiene dos hermanos. El notario no sabe nada de ese aspecto y corre la escritura porque después de que manda los oficios pues no se presenta nadie y luego vienen los otros dos herederos. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí ya no participa el notario porque el notario no sabe que existen otros herederos. Es el heredero al que se le adjudicaron el que mintió y como mintió engañó al juez para que corriera una escritura pública que contenía una falsedad ideológica. Entonces aquí se presenta la obtención de documento público falso, pero como no participó el funcionario público, pues entonces no implicaría la falsedad ideológica por la participación necesaria que tiene que tener el servidor público, sino solamente participaría la persona que indujo al juez. Es un poco como el caso del prevaricato y del fraude procesal. Si hay fraude procesal, no hay prevaricato, porque el prevaricato requiere que el funcionario público participe en el hecho. En cambio, el fraude procesal es que el particular engaña al servidor público para obtener una sentencia contraria a derecho, sentencia, resolución o dictamen contrario a derecho. Entonces, si hay fraude procesal, no puede existir prevaricato. Y en este caso particular de la falsedad o la obtención de documento público falso, si el funcionario público no es el que no es consciente de que está incurriendo en una falsedad, pues lo que existe es la obtención de documento público falso, más no la falsedad ideológica en documento público. Hay otra situación o otro tipo penal que es el uso de documentos, eh, el uso del documento. Resulta que dice, si la persona no participó en la falsedad, es decir, no hubo falsedad material ni falsedad ideológica, sino que utiliza ese documento que tiene esa falsedad, es responsable por el uso, que es otro tipo penal. Entonces, se da, por ejemplo, en el caso de una persona que compra un vehículo que sabe que es robado y que tiene una tarjeta de propiedad falsa, compra el vehículo y utiliza esa tarjeta de propiedad falsa. Ahí es el uso. Él no incurrió en la falsedad, pero sí en el uso de ese documento falso y que sabía que era falso. Entonces son cosas diferentes. Entonces vamos por partes. Primero está eh, la falsedad material, que es cuando todo el documento no corresponde con un documento original. La falsedad ideológica, donde sí corresponde con las características esenciales del documento, pero lo que se consigna ahí es falso.
La obtención de documento público falso, que es cuando la persona engaña al funcionario para obtener un documento público falso. Y está el uso del documento. Y el uso del documento es cuando no participas en ninguna falsedad, pero utilizas el documento que tú sabes que es falso. También se encuentra la falsedad en documento privado. Y se plantea la falsedad en documento privado desde el punto de vista material e ideológico. Entonces, ya no estamos hablando de un documento público, es decir, elaborado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, sino de un documento privado que puede realizar cualquier persona que no ejerza funciones públicas. Puede ser un contrato, puede ser un correo electrónico, puede ser una aceptación de oferta. Si ese documento es tachado de falso, puede ser una falsedad ideológica o una falsedad material. Es decir, si es un cheque, es una letra u una falsedad, se puede presentar tanto ideológica como material, así como en documentos públicos. Aquí lo único que cambia es que el documento es privado. Por último, está la suplantación. Y la suplantación personal es cuando una persona declara tener unas condiciones que no tiene para suplantar a otra persona. Entonces, se han presentado casos, por ejemplo, de ventas fraudulentas, donde se presenta a una persona muy parecida ante un notario con un documento público falso y suplanta al verdadero propietario de una casa y comienza y hace un trámite de venta suplantando a esa persona, aseverando que es una persona diferente de la que realmente es. Hay gente que también en el tema de registro de vehículos coloca un nombre que no le corresponde avalado por un documento público falso, es decir, presenta una cédula falsa y así se hace la inscripción de un vehículo a nombre de otra persona sin ser esa persona realmente la que participó y se venden carros también en ese sentido con suplantación. Entonces, esta parte de la falsedad en documentos implica entonces tener claro qué son los documentos, que ya dijimos que no solamente son escritos, también pueden ser videos, pueden ser documentos electrónicos que también tienen toda la condición de documentos. Segundo, que esos documentos pueden significar una declaración o una demostración de un hecho, un video donde se evidencia que alguien entró o alguien salió de algún evento donde se haya producido, por ejemplo, un homicidio. Eh, Está entonces las clases de falsedad. Y las clases de falsedad está ideológica o material. Ideológica es cuando el contenido o la declaración que se hace no corresponde con la realidad. Y la material es cuando el documento no reúne las condiciones de ese tipo de documentos. Eh, Está la diferencia entre documento público y documento privado. Ya dijimos que el documento público es aquel elaborado por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Eh, y están los delitos como tal, que está falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, está, eh, está la, está la obtención de documento público falso y está por último el tema de la suplantación personal. Entonces, en ese sentido queda explicado, digamos, el tema de la falsedad en documentos.